Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Y la pregunta de siempre, ¿cómo están, familia? Bien. Eso es bueno escuchar. Bueno, hoy retomamos la serie Cerrando Ciclos, que ya lleva 4 reuniones. Hemos aprendido de la gratitud de Dios, hemos aprendido a examinarnos y arrepentirnos de nuestros errores, hemos aprendido del valor del tiempo, la renovación, los nuevos comienzos, y hoy vamos a hablar de lo que es vivir con propósito. En esta época del año que empezamos a planificar ya los festejos navideños, con la familia de quien pasamos Navidad y con la familia de quien pasamos fin de año, nos juntamos para celebrar el fin de un ciclo y a festejar que comienza otro. Muchos de nosotros acostumbramos a hacer un balance de lo que hemos vivido en ese ciclo. En sí, es una etapa que va terminando para comenzar una nueva, con nuevos desafíos y con un montón de bendiciones por delante. Pero entre el desafío y la bendición está la parte que se llama proceso, que debemos estar cada vez más alentados. Debemos saber cuánto hemos aprendido y cómo hemos vivido en nuestras vidas el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El desafío que hoy tenemos es que a la luz de la palabra de Dios es aprender a enfrentarnos a esos cierres, a esa culminación de ciclo y a ese empezar de un ciclo nuevo. Algo termina y algo comienza. Ahora, nosotros vivimos con propósito. ¿Qué significa tener un propósito en nuestras vidas? Si me permiten decirles cómo fue que Dios me lo hizo conocer. Desde hace más de 30 años, mi vida no era como lo es hoy, obviamente. Tenía demasiada inestabilidad familiar, una familia de la cual provengo 100% disfuncional, donde mi papá no existió desde los 6 años. Luego de pasar, pero Dios puso a mi lado personas que sí me enseñaron lo que es una familia en realidad. Luego de pasar por muchos procesos, entre ellos los laborales, conocí a Jesús de una forma personal. Todo mi cuerpo experimentó su presencia, porque Él siempre, pero siempre, gracias, llega a tiempo. Él nunca se tarda, llega en el momento justo. Tiempo antes me habían hablado de Él, de Jesús. Lo había conocido. Había hecho la oración que Él era mi Señor. Intentaba empezar a caminar los pasos de Él. Pero recuerdo aquella noche, si me permiten. Mi esposa Ana ya estaba durmiendo y mi hijo ya era de meses apenas. Y yo buscando respuestas en la madrugada, pidiendo dirección, consejo. Fue esa noche que en verdad le entregué mi corazón. Y las palabras que escuché en mi mente fueron: no temas, porque yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Desde ese momento empecé a aprender, desaprendiendo lo que había vivido. Tuve doble trabajo, tuve que dejar de saber lo que sabía para empezar a caminar un camino nuevo. Quité muchas cosas de mi vida, renuncié a muchas cosas. Era un hombre que salía a todo tipo de trabajo con tal de que no faltara el sustento. Tenía jornadas laborales de 21 horas, por muchos meses seguidos, lo que sin duda que generaba crisis familiares en mi casa y en todos lados, ¿verdad? Por la ausencia. Estaba repitiendo lo que yo había vivido de chico, sin saberlo. En oración y de la mano de Jesucristo, yo no sabía cómo, pero Él me lo había prometido. Y llegó un día en que un amigo me abrió una puerta laboral. Me dijo: tengo una changa, son 2 o 3 meses. En todo ese tiempo que me tocó hacer una cantidad de tareas, no siempre de las mejores. Pero ¿saben?
aprendí que las estaba haciendo para Dios. Las tomé como que las estaba haciendo para Dios. Les puse la excelencia y todo mi ser en hacer las cosas bien. Hasta que llegó el día de hoy y esa changa de 2 meses ya tiene más de 20 años. ¿Saben por qué pasa esto? Porque aprendí a alinear mis decisiones a los valores de Dios. Tomé la oportunidad y lo empecé a hacer como para Él, con excelencia, porque somos hijos de un rey, somos hijos de aquel que creó todo y en Él es todo. La palabra de Dios nos enseña que todo comienza con Dios, todo comienza en Él, todo tiene sentido en Dios, o sea, todo pierde sentido si Dios no está en la ecuación. Regresamos a las primeras preguntas. ¿Vivimos con propósito? ¿Qué significa tener un propósito en nuestras vidas? Estas 2 preguntas, como dice un gran amigo, me han volado la cabeza. Según la psicología, que iba a aparecer por allí, vivir con propósito significa orientar nuestras acciones y pensamientos hacia un objetivo deseado, encontrando un sentido de dirección y significado en la vida. Se trata de alinear las decisiones con los valores, los talentos y las pasiones, actuando de manera consciente e intencional, en lugar de vivir en piloto automático. El propósito de la vida es más que un concepto. Se refiere al sentido, se refiere al significado que una persona le atribuye a la existencia. Es una razón profunda y personal que guía nuestras decisiones, que nos conducen hacia metas y las acciones de una persona que nos dan dirección, motivación a lo largo de toda nuestra vida. En esencia, el propósito de la vida es lo mismo que hace que la vida tenga un significado único y valioso para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que todo comienza con Dios, todo comienza en Él, todo tiene sentido en Dios, o sea, todo pierde sentido si Dios no está. Esta palabra allí en Colosenses 1:16, que nos dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fue Dios quien planeó crearnos a nosotros. Fue Dios quien planeó que estuviésemos aquí hoy. Fue su idea. Dice la Biblia que Dios planeó todo esto cuando nada existía. Ahora nos damos cuenta de la magnitud de las palabras. Nos damos cuenta todo lo que significa esta palabra. Cuando nada existía, Dios pensó en ti y en mí. No existía nada y ya pensaba en nosotros. Tú y yo estamos aquí con un propósito divino. Si me permiten, vamos a orar. Padre Celestial, yo te quiero pedir que seas tú, Señor, en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar, Señor, que traiga espíritu de revelación y sabiduría, Padre. Abre nuestros oídos para que podamos oír y que la palabra caiga en una tierra que esté preparada para recibirla, Señor. Que sea una semilla que crezca fuerte, Señor, para que podamos a partir de hoy saber que todos tenemos un propósito en la vida, un propósito divino y tenemos un valor que solamente Dios nos lo dio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuáles serían las claves para vivir una vida con propósito? Para contestar estas preguntas, voy a tomar como base un profeta muy conocido. Se llama Miqueas. Me imagino que todos alguna vez lo habrán leído. Allí Miqueas, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice, ¿cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Preguntan. ¿Nos presentaremos ante el Señor con ofrendas rituales muy valiosas, como por ejemplo los becerros de un año? ¿Se sentirá satisfecho si le ofrecemos como ofrenda 1000 carneros
o 10.000 litros de aceite? ¿O tendremos que ofrecerle el sacrificio al mayor de nuestros hijos para que nos perdone por nuestros pecados? Versículo 8. Pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Este profeta Miqueas vive allá por el siglo VIII a.C. Tenía origen campesino. La verdadera prosperidad para él no era la riqueza de sus palacios, sino el bienestar del pueblo. Su voz denuncia la injusticia con valentía, pero también nos abre un camino a la esperanza. Su mensaje vincula la fe con la responsabilidad social. Miqueas proclamó que muchos del pueblo de Dios se habían alejado de la ley de Dios y estaban en peligro de perder las promesas de Dios. Hoy en día, 29 siglos para acá, estamos viviendo lamentablemente estas vivencias muy de cerca, hasta te puedo decir demasiado. Naciones y pueblos que le han dado la espalda a Dios, gobiernos que promulgan leyes muy distantes de los valores divinos que desde un principio Dios instauró para su pueblo. ¿Saben qué? El enemigo de todos los tiempos se ha encargado, con la sutileza que le caracteriza, a base de un engaño, profesar mediante sus artimañas el separarnos de esos valores, el adormecernos con la apariencia de esa tolerante paz, porque hoy en día todo es paz, que no está fundamentada, ya que el único fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo. El libro de Miqueas nos desafía a pensar sobre la relación que tenemos nosotros con Dios y cómo debemos de vivir enfrente de Él. En este pasaje nos plantea una pregunta crucial. ¿Qué propósito quiere Dios que tengamos en nuestra vida? Ahora, tomando este texto que les enseñó a aquel pueblo hace 29 siglos, al igual que nosotros hoy, vamos a aprender lecciones que a partir de hoy van a ser eternas y van a agradar a Dios con nuestra vida. El primer punto, con permiso. Sacrificios externos le puse. Como subtítulo, ofrendas vacías. En los versículos 6 y 7 dice, ¿cómo podemos compensar todo el mal que hemos hecho? Pregunta, ¿nos presentaremos ante el Señor con ofrendas rituales muy valiosas? Como por ejemplo becerros de un año, ¿se sentirá satisfecho si ofrecemos ofrenda de 1000 carneros o 10.000 litros de aceite? ¿O tendremos que ofrecerle el sacrificio al mayor de nuestros hijos? Miqueas presenta la pregunta de alguien que intenta comprender cómo agradar a Dios. Habla de ofrendas que son materiales, de holocaustos y sacrificios que eran comunes en el Antiguo Testamento en el sistema de adoración. El pueblo de Israel se cuestiona si debe ofrecer cosas como ríos de aceite o incluso hasta el sacrificio de sus hijos para agradar a Dios. Esto nos revela la tendencia que muchos de nosotros tenemos, quizás no acá, pero allá fue la puerta hacia afuera, de hacer sacrificios que no impliquen una transformación interior. Hacer sacrificios que sean meros rituales, pero huecos. Solamente acciones externas. El problema no es la práctica del sacrificio en sí, sino el vacío que a menudo está oculto detrás de esa ofrenda. A Dios no le agradan las ofrendas vacías. No le agradan los rituales realizados simplemente por cumplir una obligación, sino que lo que quiere es un verdadero y genuino cambio de actitud. La verdadera oración no se trata solo de acciones externas, sino que deben reflejar un corazón sincero y dedicado a Dios. Dios no busca tan solo ofrendas y oraciones, sino que éstas deben ir acompañadas de un corazón transformado, sincero y que busca vivir conforme a su voluntad.
Punto número 2. La respuesta de Dios. Así en el versículo 8. Dice, pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera de que hagan ustedes. Ya Él les ha enseñado lo que es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Lo que el Señor nos pide es que en respuesta a las preguntas del profeta, Dios revela claramente lo que Él espera. Ya nos ha demostrado lo que es bueno. Lo que pide de nosotros es que lo cumplamos. Dios no desea grandes sacrificios ni ofrendas materiales, sino que cambiemos nuestra manera de vivir. Que vivamos en una vida de rectitud, de misericordia y de humildad. El Señor nos exige un compromiso sincero. No quiere cosas superficiales. Dios aquí revela su verdadera voluntad. La respuesta de Dios es clara y objetiva. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. La justicia, la misericordia y la humildad son características de una vida genuinamente transformada por Dios. Reflejan el carácter de Dios y deben ser características de la vida de todos nosotros que somos sus hijos. El Señor ya nos ha enseñado lo que espera de nosotros. Justicia, misericordia y humildad. Estas actitudes constituyen la verdadera oración a Dios. No necesitamos buscar ofrendas ni rituales, sino vivir conforme a sus enseñanzas. Y el punto número 3 habla de la práctica del bien. Pueblo de Dios, otra vez el mismo versículo. Al final dice, lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia. No que la sepan, que la lleven a cabo. Que sean misericordiosos y que vivan fielmente sus instrucciones. Requiere que actuemos, que seamos gente que actúa. Dios no quiere solamente buenas intenciones ni palabras vacías. Quiere que hagamos el bien en nuestra vida diaria, reflejando su carácter en nuestras acciones, marcando la diferencia, siendo contraculturales, siguiendo a Jesucristo y no a la sociedad. La justicia de Dios no es una justicia distante, está al alcance de la mano, sino que se puede practicar, se debe vivir en las relaciones con los demás. La misericordia no es algo que se predica simplemente, sino que debe vivirse en acciones concretas, al igual que la humildad. Vivir según la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que caminemos con humildad, con Él, reconociendo que nuestra fuerza viene de Él, que nuestras acciones deben reflejar su voluntad. Practicar el bien no debe ser un esfuerzo aislado, sino un camino continuo, de conformidad con el carácter de Dios, como fruto de una relación íntima con Él. No basta con saber lo que Dios quiere de nosotros, es necesario que lo vivamos. Vivirlo y en cada aspecto de nuestra vida. La práctica del bien es un reflejo de nuestro amor a Dios y a los demás. Amemos a Dios y al prójimo, nos dice, ¿verdad? Hasta el enemigo tenemos que amar ahora. Como conclusión, en el libro de Miqueas vemos la esencia más pura de la naturaleza de nuestro Dios. Él es lento para la ira, rico en misericordia, y le sobreabunda la fidelidad. Aquí vemos un pueblo que estaba viviendo de espaldas a Dios, que tenía la imperiosa necesidad de reconciliarse con Él. Se plantean diferentes formas de buscar el perdón de Dios por medio de ofrendas carentes de contenido. Olvidaron lo que Dios busca en cada uno de nosotros. El propósito para el cual fuimos creados, una vida activa. Practicar la justicia, tener misericordia,
que seamos humildes y que tengamos una vida de fidelidad con sus mandamientos. Dios no busca sacrificios vanos ni rituales externos. Él quiere un corazón sincero, que sea obediente, que reflejemos los principios en nuestra vida, que practiquemos la bondad, que agrademos a Dios con nuestra manera de vivir, que cuando llegue el momento en que pase la lista, no tengamos que avergonzarnos. Hoy el Señor nos llama a vivir conforme a lo que Él requiere para nosotros. No busquemos simplemente cumplir con las obligaciones. No alcanza. Sino que tenemos que vivir conforme a su voluntad. Practicar la justicia, amar la misericordia, caminar con humildad, reflejar su presencia en nuestros corazones y en nuestras acciones. Recordemos que es Jesucristo el que ya pagó el precio, el que saldó la cuenta. Ya no debemos por nuestros pecados. Jesús llevó una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Fue a la cruz y murió de la forma en que nosotros debíamos morir. Dios lo levantó de entre los muertos, venció al pecado y a la muerte y abrió un camino de vida para que todos aquellos que en Él creen vivan. La fidelidad de Dios se extiende hasta la vida de cada uno de nosotros hoy. Es quien ha permitido cada respiración durante nuestra vida. Es su fidelidad. Es su fidelidad la que nos ha capacitado para alcanzar las cimas más altas. Es su fidelidad la que nos ha capacitado también para soportar los valles más oscuros. Es su fidelidad la razón de cada victoria, de cada éxito que hayamos experimentado. También su fidelidad es nuestra esperanza en cada derrota o en cada fracaso. Nuestra fe puede llegar a fallar, pero la fidelidad de Dios jamás lo hará. En los días y en los años que vienen, nos vamos a enfrentar con circunstancias que nos van a parecer imposibles. Cada célula de nuestro cerebro va a ser tentada a dudar y a buscar otras soluciones, rituales externos, ofrendas vacías. En esos momentos de flaqueza, debemos recordar que nuestra fe no se construye sobre sentimientos o sobre nuestro conocimiento, sino que construimos nuestra fe sobre el único fundamento verdadero, y su nombre es Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, quien peleó y venció, quien le ganó la muerte, quien venció el diablo, quien está más allá de todo, quien fuimos creados por Él y para Él, y que sin Él nada tiene sentido. Los invito a orar. Padre Celestial, nos ponemos en tu presencia, Señor, y te pedimos que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, que no nos dejes vivir más como una obligación, que nos enseñes y nos inquietes a vivir fieles a tus fundamentos, a tus enseñanzas, para de aquí en más elevar tu nombre y que se refleje tu nombre a cada paso que vamos, en cada lugar que estemos, vean que allí hay un Hijo de Dios, que allí está el portador de tu luz admirable. Te pido, Padre Celestial, en este momento, que seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros y nos despedimos con tu paz y con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.